Hola, soy el doctor Alexander Mendoza, especialista en endocrinología ginecológica. Los invito a este espacio de salud con mis amigos de FC en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis. Y hoy vamos a hablar justamente de esta enfermedad para que ustedes conozcan un poco más en qué consiste. Antes de comenzar a hablar de qué consiste esta enfermedad, la osteoporosis, quiero primero darles unos tips de cómo está compuesto el hueso. El hueso es un tejido que primero deben saber que es un tejido vivo, que está compuesto por unas proteínas, que principalmente es el colágeno, pero que además tiene otras sustancias como el calcio y como el fósforo. Y toda la unión de estos componentes son los que forman el hueso y la fortaleza ósea. Además de esto, hay unas células especiales en el hueso que se encargan unas de formar hueso, que es el osteoblasto, y otras que se encargan de como comer ese hueso para que el osteoblasto vaya llenando estos espacios. Del balance de la función de estas células, es decir, de las que forman hueso y las que comen hueso, que es el osteoclasto, es el resulta la masa ósea y la fortaleza del hueso. Es aquí cuando tenemos osteoporosis, pues se altera este equilibrio, que es un equilibrio muy delicado entre estas dos funciones. Ya dicho esto, podemos ahora definir, ahora sí, porque ya tienen el concepto más o menos de qué es el hueso, de qué significa la osteoporosis. La palabra osteoporosis significa pérdida de la masa ósea por la pérdida de estos componentes, es decir, del componente proteico y del componente mineral dado por el calcio y por el fósforo. Entonces, primero pasamos por una etapa que se llama baja masa ósea, que antes se llamaba osteopenia, y luego a medida que va pasando el tiempo, caemos en lo que se llama la osteoporosis, que se define, digamos, desde el punto de vista de una densimetría ósea, cuando a nivel de este examen que se hace, tenemos menos 2.5 de lesiones estándar por debajo de la media. Aquí ya estamos ante la presencia de osteoporosis, o cuando a veces también tenemos la presencia de fractura por fragilidad. Dicho esto, ahora vamos a definir quién la padece y cuáles son los factores de riesgo. La pueden padecer tanto hombres como mujeres. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Hay varios. Primero, la herencia. El haber tenido un familiar con osteoporosis condiciona o eleva el riesgo de tener osteoporosis. Bajo peso. Las personas que tienen un índice de masa corporal por debajo de lo normal también están propensas a sufrir de osteoporosis. Algunos medicamentos como anticonvulsivantes y sobre todo los esteroides. Recuerden que hay personas que tienen enfermedades inmunológicas, asma, etcétera, que pueden o deben consumir esteroides a altas dosis. Estos medicamentos suelen hacer que se pierda masa ósea. También el sedentarismo, los síndromes de mala absorción intestinal como la enfermedad celíaca, que interfieren con la absorción del calcio a nivel intestinal, uno de los principales componentes del hueso, también es un factor de riesgo para sufrir baja masa ósea, osteoporosis. Y la menopausia, importante en las mujeres. Cuando la mujer entra en la menopausia y se van los estrógenos son necesarios para mantener este equilibrio del cual les hablé anteriormente, es decir, el equilibrio entre la formación y la resorción ósea. Entonces, la posmenopausia o la menopausia es un factor de riesgo para sufrir osteoporosis. También hay mujeres que tienen insuficiencia ovárica prematura, es decir, una menopausia antes de los 40 años. También esto es un factor de riesgo por la falta de estrógeno, porque ellas van a estar mucho más tiempo sin estrógeno que una mujer a la cual le vino la menopausia en su edad promedio. Y los hombres también son propensos a sufrir de osteoporosis, sobre todo si tienen los factores de riesgo que antes les mencioné, y después de los 70 años, que es cuando se indica realmente hacer la densimetría en el sexo masculino por la andropausia. Y ahora hablemos de la prevención, pero antes de hablar cómo prevenir la osteoporosis, debemos manejar lo que es el concepto del pico de masa ósea. El pico de masa ósea lo alcanzamos aproximadamente de los 30 a los 35 años, y es justamente ese pico máximo que vamos a tener de nuestra masa ósea, es decir, como el punto máximo de nuestra salud ósea. Y para nosotros poder alcanzar este pico de masa ósea de forma adecuada, tenemos que saber que debemos alimentarnos bien, debemos tener una vida sana, debemos hacer ejercicio, es decir, tener hábitos de vida saludables y evitar los factores de riesgo antes mencionados. Una vez que manejamos este concepto, podemos decir que podemos prevenir la osteoporosis como, bueno, sencillamente haciendo ejercicio, sobre todo ejercicios que mantengan la masa muscular,
teniendo una adecuada alimentación que nos provea de una adecuada dosis de calcio, ya sea por la dieta o ya sea por una adecuada suplementación. El adecuado consumo de vitamina D también, ya sea porque llevemos sol y la sinteticemos a través de la piel de forma natural o porque consumamos suplementos a las dosis adecuadas y adecuadas a las edades. También evitar hábitos nocivos, que esto es muy importante, como el consumo excesivo de alcohol. Se ha descrito que las personas que consumen alcohol en cantidades excesivas también están en riesgo de sufrir osteoporosis. Si nosotros tratamos de evitar todos estos factores de riesgo y además implementar hábitos de vida saludable, número uno, vamos a alcanzar un pico de masa ósea adecuado y la caída va a ser de mucho más alto y mucho más lento, que si no alcanzamos el pico de masa ósea, la caída va a ser de una porción más baja y va a ser mucho más rápido. Y evitar, por supuesto, todos estos factores, además de tener unos hábitos de vida saludable. Ahora hablemos del tratamiento. El tratamiento tiene, digamos, varias aristas o varios aspectos a considerar. Primero, lo que les dije anteriormente de cambio del estilo de vida, es decir, tener hábitos saludables de vida, dieta adecuada, ejercicio, consumo de vitamina D, calcio, evitar factores de riesgo, evitar hábitos de salud, hábitos que sean no muy saludables como el consumo de alcohol excesivo. Si tenemos la necesidad de tomar algún tipo de medicamento que empeore la masa ósea, como esteroides o como anticonvulsivantes porque tenemos alguna enfermedad de esta, pues sencillamente monitorear la masa ósea mediante el estudio de densimetría y además consultar al médico. El médico es la persona más adecuada para instaurar el tratamiento. El tratamiento va, como les dije, empezando por esto, pasando por alguna medicación, calcio, vitamina D. Hay medicamentos específicos diseñados para ganar masa ósea. Algunos inhiben a esta célula que les dije al principio de la cápsula, que se llama osteoclasto, que son medicamentos antirresortivos, y otros estimulan la formación de hueso, que este es un medicamento ya un poco más, digamos, más moderno, pero que está indicado en algunas pacientes. Y ya para finalizar, quiero que sepan y tengan muy en cuenta que la osteoporosis es una enfermedad silente. Y por esto, ¿qué significa? Que no da síntomas. Es así que debemos tener en cuenta realizar una densimetría ósea en el momento adecuado de la vida. Usualmente en las mujeres después de los 65 años, en la posmenopausia, en los hombres después de los 70, pero se puede realizar antes de estas edades cuando existen factores de riesgo que condicionan a la pérdida de masa ósea. Y ahora sí, ya para finalizar, los invito a suscribirse al canal de YouTube de nuestros amigos de FC Laboratorio para que sigan disfrutando de muchas cápsulas educativas como esta.